Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy día vamos a iniciar una nueva unidad. Vamos a dejar ya por cerrado todo el tema que estaba relacionado con Historia de Chile, que hablamos y terminamos con el regreso a la democracia después de la presencia de los militares por 17 años. Y hoy día vamos a tocar un tema de la unidad de formación ciudadana, pero que está vinculado también con lo que hemos venido hablando hace varias clases atrás cuando hablamos de la ampliación de la democracia a lo largo de la democracia y la participación a lo largo del siglo XX, el quiebre de la democracia con la presencia de los militares y la recuperación de esa democracia tras la transición desde 1990 en adelante. Por tanto, la democracia, ¿cierto? Y la forma en cómo se organiza esa democracia ha sido uno de los temas que hemos hablado bastante. Por tanto, hoy día lo vamos a hablar desde una perspectiva un poquito más técnica, ya vamos a mostrar algunas realidades y vamos a ver dónde se plasma, ya dónde se hace concreta ese sistema democrático, tanto en lo institucional, que es lo que nos corresponde ver hoy día, y posteriormente también en el ámbito de nuestra convivencia comunitaria y social. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla, chiquillos, para que empecemos. ¿Ya? Esto es parte, chiquillos, de lo importante que es que nosotros como ciudadanos podamos tener claridad de cómo funciona nuestra democracia, cuáles son los pilares de esa democracia y entenderla no solamente desde una perspectiva del funcionamiento de las instituciones del Estado, los diputados, los senadores, el presidente de la República, los tribunales de justicia, ¿cierto? Sino también verla de la perspectiva de la acción nuestra, de la acción como ciudadanos. El objetivo de aprendizaje es que comprendamos que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y por el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a partir con un elemento bien claro, chiquillos, que hay que tenerlo presente, pero así, al principio. Y es el hecho de que las democracias modernas, actuales, como la nuestra, tienen un marco institucional, tienen un marco jurídico, ¿cierto? Cuando uno habla de un marco institucional, chiquillo, se refiere a que de alguna u otra manera se organiza mediante la Constitución la organización y funcionamiento de las instituciones. También se consagran los derechos de las personas, pero el núcleo fundamental de todo eso son los derechos humanos. ¿Ya? Acuérdense que los derechos humanos fueron proclamados después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo eje garante de esos derechos humanos dentro de la comunidad internacional es la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿cierto? Y que todos los países que pertenecemos a ese organismo internacional tenemos que consagrar a través de nuestro marco legal, a través de nuestra constitución y las leyes, esos derechos esenciales de los seres humanos, porque esos derechos son considerados universales, ¿cierto? Son imprescriptibles, no tienen fecha de caducidad, no terminan, ya están por siempre, son inherentes a la naturaleza humana, ¿cierto? Son imprescriptibles, entre otras características. Este tema de los derechos humanos, chiquillos, lo hemos visto en algunos videos introductorios anteriores y en tercero y cuarto básico ustedes también los trabajaron conjuntamente con los derechos de los niños, que es un tema también que nos va a llevar a la actividad que vamos a hacer hoy día, que es una actividad donde vamos a analizar un descubrimiento que hace Matías, un niño de 12 años, muy similar a la edad de ustedes, cuando lee la Constitución. Ustedes saben además, niños, que estamos en un momento bien importante de nuestra organización democrática por el hecho de que el próximo fin de semana la población, a través de un plebiscito, va a decidir si aprueba o rechaza el cambio de la constitución vigente que fue redactada por los militares junto con apoyo civil en 1980, fue aprobada por plebiscito, con todos los cuestionamientos a ese plebiscito que trabajamos en sesiones anteriores, y que ha regido las bases de nuestra organización, tanto institucional como ciudadana, en los últimos años. ¿Ya? Por tanto, es importante, chiquillos, que en este pensar, en este acontecimiento de donde la ciudadanía chilena, a través de la acción democrática de votar, ejerce el principio de soberanía popular para decidir si es que es necesario cambiar la constitución o no es necesario cambiar la constitución. Por tanto, ustedes también tienen que tener y analizar
¿Cuáles son los derechos de los niños esenciales que son necesarios tener consagradas en esta Constitución? Por eso que les dejé esa actividad para que ustedes también investiguen, reflexionen eh, y valoren ya esta acción, este descubrimiento que hizo este niño Matías de 12 años. No les voy a dar más pistas para que ustedes lo descubran en la actividad práctica. Todos somos necesarios, porque aquí hay una de las características esenciales y que está relacionada con la actividad reflexiva que yo les dejé la semana pasada, que era una semana corta donde no tuvimos horario de chat para poder responder las dudas, que en una democracia estamos todos invitados a participar. La democracia se tiene que situar en criterios amplios de participación y no en criterios de discriminación, en criterios de segregación. Segregar es cuando uno separa. Discrimina es cuando uno en el fondo considera que unos son más importantes que otros, ¿ya? Por tanto, en una democracia todos participamos. Obviamente que para poder votar, la Constitución nos exige ciertos requisitos que tienen que ver con la edad, que para el caso nuestro es 18 años, por un tema de la madurez en el proceso de toma de decisiones, y nos pide requisitos de ser chileno y no haber sido condenado a una pena aflictiva. Una pena aflictiva, chiquillos, son todas aquellas condenas que van de 3 años y más, 3 años y un día en adelante. ¿Ok? Esos son los requisitos que nuestra Constitución establece. En el capítulo 2 de nuestra Constitución están los criterios que determinan la nacionalidad y la ciudadanía para el caso chileno, ¿ya? Pero hay que partir por la base, pues yo sé que este tema ustedes lo han trabajado en otras ocasiones, ya que generalmente esto puede ser incluso una conversación familiar en torno al mismo contexto del plebiscito, del apruebo o rechazo y las tareas que vienen después, ya en caso de que gane cualquiera de las dos opciones, porque de alguna u otra manera este apruebo o rechazo es reflejo de que hay un grupo de la población que está exigiendo y que quiere cambios a la Constitución, ¿ya? Y si no es mediante el cambio a la Constitución, tiene que ser mediante el sistema de las reformas a la Constitución, ¿ya? Por tanto, hay que pensar qué nos hace falta a nosotros para profundizar y para hacer de Chile un país más democrático. Ahora, la democracia, chiquillos, tiene una doble definición, un doble vínculo. Uno es la democracia como sistema político y el otro es la democracia como un sistema de relaciones sociales, ¿ya? La democracia como sistema político es donde el poder de organización está en la soberanía popular, que se ejerce mediante el sufragio o voto, ¿ok? La democracia, como ustedes vieron en el video introductorio, es un modelo, ¿cierto? Un sistema que establecieron los griegos en el siglo V antes de Cristo, en la ciudad de Atenas específicamente, y que consistía en que en la participación de todos los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Y eso se denomina democracia directa. Nosotros hoy día no tenemos las mismas características porque la democracia en el tiempo va evolucionando. Nuestra democracia hoy día se sitúa en una democracia representativa o también llamada democracia indirecta, donde los ciudadanos elegimos, ¿cierto?, a un grupo de personas para que nos representen en el proceso de toma de decisiones. Por eso que cuando los diputados o senadores hacen una ley, esos diputados o senadores están haciendo la ley porque han recibido un mandato, porque en el fondo nosotros, los ciudadanos, cuando votamos por ellos, les encargamos y les dimos, en el fondo, la responsabilidad de que ellos organicen las leyes de Chile en función, obviamente, del bien común, que es como se determina en la Constitución. Obviamente que uno podrá evaluar si lo hacen de esa manera o no, pero eso es una discusión que hay que tener no en este momento, ¿ya? Por tanto, esta dimensión política, chiquillos, obviamente que requiere de un sistema de relaciones sociales que estén sustentados los derechos humanos, al igual que la dimensión política, y en principios como el respeto, la empatía, la libertad de expresión y opinión, la acción comunitaria, vuelvo a repetir, la participación, entre otras cosas. Y aquí, chiquillos, tiene que ver con que nosotros no podemos pedir que, que nuestras instituciones, que nuestros representantes actúen siguiendo los lineamientos más importantes de la democracia si nosotros como sociedad no tenemos valores democráticos. Por eso es tan importante que incluso, chiquillos, en las relaciones que ustedes tienen en el aula, en el colegio, cómo se relacionan con los amigos, cómo se relacionan con sus papás,
cómo se relacionan con el resto de sus familiares, cómo se relacionan con sus vecinos. Si ustedes no tienen esos principios democráticos, difícilmente vamos a poder generar un país que tenga este soporte democrático. Porque el Estado es la nación políticamente organizada, o sea, nosotros, los ciudadanos, políticamente organizados a través de instituciones y autoridades públicas. ¿Ok? Por tanto, el Estado no puede ser reflejo de lo que la sociedad no es. Si yo quiero, si yo quiero un Estado tolerante en materia religiosa, por ejemplo, pero esa tolerancia no la tengo en la sociedad, sino que me llevo por fundamentalismo religioso, obviamente que eso no va a resultar. Y un vehículo súper importante en vista de lo que ustedes ven en la televisión con todo este tema de los grupos que están a favor o en contra de una de las posturas en el plebiscito, que no son las únicas, por si acaso, chiquillos, pero el vehículo para resolver los conflictos en democracia nunca, pero nunca debe ser la violencia. ¿Ya? Tiene que ser precisamente la participación informada, sustentada en el respeto, en la acción de ir a votar, ¿cierto? De hacer marcar su preferencia, de expresar y argumentar sus ideas, pero no es la violencia para tratar de imponer, ¿ya? Que se acate lo que yo creo que es correcto. Porque ahí se pierde el sentido de la democracia. ¿Ya? El sentido de la democracia se sustenta en estos principios sociales del respeto, de la empatía, de la argumentación, de la acción comunitaria, del acuerdo, entre otras cosas. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de los distintos elementos que puede involucrar en nuestras relaciones diarias lo que es el respeto, ¿cierto? La empatía, la comunicación, la expresión, la integración dentro de lo que es la participación ciudadana. ¿Ya? Ahí tenemos que en el fondo la gente está compartiendo, hombres y mujeres, no hay discriminación de género, está incorporada a los distintos tipos de diversidades que podamos tener, ¿cierto? Donde participan adultos y niños, donde hay un orden en la palabra. Miren, él está pidiendo la palabra, él no interrumpe, él escucha primero y cuando le otorgan la palabra, porque él está moderando. ¿Ya? ¿Cuántas veces a nosotros en nuestras clases, chiquillos, nos ha pasado de que hablamos y no respetamos al compañero que está dando su idea? ¿Ya? Entonces eso también es parte del aprendizaje de lo que significa vivir en comunidad. ¿Ya? ¿Cuáles son las actitudes y acciones que involucra esta doble separación que yo he hecho entre el sistema político y el sistema social? Cuando uno habla de la democracia como sistema político, habla de la participación electoral, lo que generalmente nos dicen que es la democracia, que es ir a votar. Pero la democracia es mucho más que eso. ¿Ya? Nos implica también el respeto a los derechos humanos, tema que también se ha cuestionado en el último tiempo, que ustedes lo ven en las noticias o que se conversan en las conversaciones de adultos en sus casas o en cualquier otro lugar. El sistema político implica también que hay que informarse para poder votar, hay que ser responsable. Yo no puedo ir a votar sin saber por qué estoy votando, ni por quién. Tengo que saber, tengo que informarme, tengo que leer por diversos medios, no solamente por lo que dice un canal de televisión o lo que dice un noticiero, o lo que dice un periódico o lo que dice Facebook, que generalmente nos quedamos con lo primero que se publica. Hay que informarse, porque el ciudadano necesita tomar decisiones informado para que esas decisiones sean buenas. También el sistema político implica que los ciudadanos y los políticos tenemos que fiscalizarnos, ¿ya? Tenemos que exigir, ¿cierto? Y denunciar a aquellos que no están cumpliendo con las normas que se han establecido para el buen funcionamiento de la democracia. Y obviamente que también tenemos la capacidad de hacer reformas cuando vemos que alguna de las cosas que consideramos buenas ya no lo es, como ocurre ahora con el tema del plebiscito del 25 de octubre. Y como sistema social es tener las bases de las relaciones humanas como se las describía anteriormente, es tener una participación comunitaria en centros de alumnos, en clubes deportivos, en centros de madre, en clubes de ancianos, ¿cierto? En partidos políticos, si bien está más cargado para el otro lado, ya, pero en distintas instancias de participación comunitaria, que nos rompan un poco con las estructuras individualistas que tenemos en el último tiempo, donde pareciera que los únicos intereses son los individuales y personales, pero no lo que pueda ser una necesidad para que todos, en conjunto, en comunidad, podamos mejorar y alcanzar el gran objetivo de la vida, que es ser felices. Y el respeto a las diferencias.
Ya, ¿dónde se consagran las bases institucionales de nuestra democracia? En este librito que está acá y que aparece ahí en la imagen también, que es la Constitución de la República de Chile. ¿Ya? Esta Constitución, como ustedes saben, la vigente, la actual, fue redactada por una comisión nombrada por la Junta de Gobierno, ¿cierto? Fue aprobada por plebiscito y tiene vigencia desde 1980 hasta la actualidad. Ha sido sometida a importantes reformas, las más importantes fueron las reformas del año 2005, algunas también en el 2015, que han ido tratando de hacer estas reformas para intentar mejorar esta Carta Constitucional. Ya, pero ¿cuáles son las bases de la institucionalidad que nos entrega esta Constitución vigente en Chile, que es la de 1980? Primero, en el artículo 1, consagra la base de los derechos humanos. Dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad, la finalidad del Estado, es promover el bien común. ¿Ya? Por tanto, se consagra el derecho esencial de los derechos humanos, que tiene que ver con el derecho a la libertad, a la igualdad y la dignidad. ¿Ya? Y ahí en el fondo se nos menciona inmediatamente que somos sujetos de derechos. ¿Ya? Sujetos de derechos, que hay elementos de la ley que nos protegen, ¿cierto? Que nos permiten y también nos prohíben algunas otras cosas. ¿Ok? También se declara que el Estado chileno es unitario. Y esto es un tema importante. ¿Qué significa unitario, chiquillos? Que no es federal. Y ustedes dirán, profe, pero ¿qué es federal? ¿Cierto? Federal es la organización que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿ya? O que tiene Argentina, o que tiene México, donde hay una constitución, hay un poder central, pero hay distintos estados que tienen sus propias organizaciones y sus propias autoridades. Nosotros tenemos una autoridad y una ley para todo el territorio nacional, que se divide o se desgrana administrativamente en sus instituciones. Por ejemplo, la principal autoridad de Chile, el presidente de la República, con el resto de los poderes del Estado, Congreso bicameral, que significa dos cámaras, y los tribunales de justicia, pero de ahí se desgranan a los intendentes, a los gobernadores, pero todo desde una perspectiva central. Ya, por eso es unitario. Chile es una república democrática. República porque los poderes del Estado están divididos. Democrática porque existe la soberanía popular, ya, que es otro principio. Y en conjunto de todo ello, chiquillo, está la consagración del Estado de Derecho como un principio muy importante, ¿ya? ¿Qué es lo que es el Estado de Derecho? Es un concepto, ¿ya? Que se refiere a aquel estado en que las personas, o sea, nosotros, las instituciones, ya sean públicas o privadas, como las escuelas, por ejemplo, los bancos, funcionan en el marco legal establecido por la Constitución y de las leyes y normas que se derivan de esa Carta Magna, ¿ya? Carta Magna, chiquillo, lo mismo que decir Constitución, ¿ya? O Ley General de la República. ¿Ya? Por tanto, todo lo que dice la Constitución, todo lo que dice la Constitución, las personas, las instituciones, las autoridades tienen que velar porque se cumpla y tienen que actuar en base a lo que dice esta Constitución. Y así se puede configurar el Estado de Derecho. Ahora, ¿cómo se organiza el poder del Estado? Esta es una secuencia, chiquillos, que está en el capítulo 4, 5 y 6 de la Constitución de Chile. Ya les mencioné, bueno, en el primero están las bases institucionales, en el segundo está nacionalidad y ciudadanía, en el tercero están los derechos y deberes constitucionales, donde están las personas, el famoso artículo 19, que los vamos a trabajar en una próxima clase. Y en el artículo 4, 5 y 6 se organiza el poder del Estado a través del sistema republicano, la división y equilibrio de los poderes del Estado. ¿Ya? Donde el poder ejecutivo tiene la función de gobernar y administrar el país, recae en el presidente de la República y es apoyado por los ministros que son nombrados directamente por el presidente de la República. El poder legislativo tiene como función elaborar y aprobar las leyes, está encabezado por un Congreso bicameral, ya, de dos cámaras, diputados y senadores, y está conformado, como les digo, por senadores y diputados. El Poder Judicial tiene como función administrar la justicia, está encabezada por la Corte Suprema y los tribunales de justicia, y está conformado
por los jueces. Esa es la estructura en cómo se divide los poderes del Estado para poder cumplir con lo que manda, prohíbe y permite la Constitución, de manera que se pueda desarrollar el denominado Estado de Derecho. Chiquillos, esta ha sido la presentación hasta ahora, ya, para no exceder en esta cápsula grabada. Lo que sí les pido que hagan y disfruten la actividad que les dejé, porque en el fondo los involucra a ustedes como niños, ¿ya? Y ustedes como niños tienen también que ser escuchados, tienen que tener una opinión, ¿cierto? Porque están en un proceso de formación. Ustedes son los ciudadanos del futuro, ¿ya? Así que estén bien, chicos, que les vaya bien en la actividad y nos vemos en la tarde.